Una tripulación, vamos al ejercicio 11, el último de la evaluación de hidrostática. Una tripulación de salvamentos marinos levanta del fondo del mar un cajón que mide 1,4 metros por 0,75 metros por 0,5 metros. Despréciase el material del propio cajón. La densidad del agua del mar es 1,025 por día a la 3 kilogramos por metro cúbico. El cajón contiene lingotes de oro que ocupan un 36% de su volumen. El volumen restante está lleno de agua de mar. La densidad del oro es 19,3 por día a la 3 kilogramos por metro cúbico. Bueno, ¿cuál es la tensión del cable en kilonewton que eleva el cajón con los lingotes a velocidad constante mientras está por debajo de la superficie del agua? Esa es la primera pregunta. Y hay dos preguntas más. Así que bueno, vamos a empezar con esa primera pregunta. Lo primero que vamos a hacer va a ser calcular el volumen del cajón, ¿cierto? Evidentemente el cajón tiene la forma de paralelepípedo, no lo dice, pero lo damos por sobreentendido, u ortoedro, y por lo tanto el volumen lo vamos a sacar multiplicando las dimensiones. 1,4 metros por 0,75 metros por 0,5 metros, y ahí tenemos el volumen del cajón. 1,4 por 0,75 por 0,25 tenemos por 0,50 tenemos un volumen de un cajón que es de 0,525 metros cúbicos. 0,525 metros cúbicos. Este es el volumen del cajón. Despreciamos su material y su peso propio y demás. Y luego tenemos que el cajón contiene lingotes de oro que ocupan el 36% de su volumen. Entonces, eso establece que el volumen de oro, lo voy a poner ahí con el símbolo químico, AU, entonces el volumen de oro es el 36% de esto, o sea, 0,36, 36 sobre 100, ¿cierto? De 0,525 metros cúbicos, y eso me va a dar el volumen del oro que hay presente ahí. Así que eso por el 36%, que es 0,36, da 0,189 metros cúbicos. 0,189 metros cúbicos es el volumen de oro. El volumen que ocupan los lingotes de oro. Ahí está. Bueno, ahora dice que hay que ver, el resto está lleno de agua de mar. ¿M? El resto está lleno de agua de mar. Bueno, vamos a hacer un dibujo para que se vea más o menos, digamos, cómo es la situación. Y bueno, podemos dibujar acá la superficie del agua, ¿cierto? Acá adentro vamos a tener el cajón. Y el mismo va a ser levantado por una cuerda, ¿cierto? Y me piden la tensión de la cuerda mientras está por debajo de la superficie del agua. Entonces, bueno, acá, por supuesto, va a estar, bueno, va a estar la cuerda con lo cual se lo va levantando, ¿no? Y lo que vamos a tener va a ser, básicamente, por un lado, el peso del cuerpo, que tiene parte de oro y parte de agua, ¿cierto? El peso del cuerpo, y además vamos a tener el empuje y la tensión de la cuerda. O sea, este es el peso del cuerpo. Bueno, uno podría decir el peso de qué cosa. ¿Mm? ¿El peso de qué cosa? Ahí vamos a hacer un pequeño razonamiento para que salga más fácil, ¿no? Bueno, pero acá
va a estar el empuje, lo vamos a hacer acá en rojo, un poquito desfasado, pero bueno, vamos a suponer que están aplicados al mismo punto. Pero bueno, el empuje va a ser bastante menor, ¿no? Que es igual al peso del líquido desalojado, como dice el principio de Arquímedes. Y, y obviamente que este cajón con oro y el resto agua de mar se va a hundir, se va a hundir. Si no existiera, se va a ir para el fondo del lecho marino, digamos. Si en realidad está en el fondo del mar, pero al ser levantado, para ser levantado, va a tener que aparecer una fuerza que es la tensión de la cuerda. Bueno, lo vamos a poner acá también desfasada, la tensión de la cuerda. Bueno, voy a mejorar esto porque tiene que haber una relación. O sea, el peso que va debajo, el peso del... Ya vamos a ver el peso de qué, ¿no? Y ya vamos a ver por qué equilibrio. ¿Por qué vamos a plantear equilibrio? Esto es el peso, es el empuje y esta es la tensión de la cuerda, ¿no? Esas son las tres fuerzas que actúan. Colineales, vamos a suponer que las tres son colineales, la misma línea, la he desfasado un cachito para que no se encimen, pero son tres fuerzas y vamos a razonar lo que dice acá. Esto ya lo conocemos porque lo hemos visto muchas veces. Velocidad constante, sabemos lo que significa, ¿o no? O sea, velocidad constante significa aceleración nula, ¿no? Aceleración cero. Y aceleración cero significa resultante cero. Por lo tanto, significa equilibrio. Una vez más, estamos en hidrostática, o sea, un equilibrio hidrostático, pero equilibrio al fin. Aunque no es un equilibrio estático, sino es un equilibrio dinámico, porque se va a mover a velocidad constante para arriba, y supongamos que muy baja, porque las grúas, cuando levantan algo muy pesado, lo hacen muy despacito, levantándolo. Pero lo que importa acá es que si lo quiero levantar a velocidad constante, la tensión de la cuerda, T, más el empuje, de abajo hacia arriba que ejerce el seno de la masa líquida sobre el cuerpo, igual al peso del líquido que desaloja, esas dos fuerzas que van para arriba tienen que compensar a la única fuerza que va para abajo, que es el peso del cuerpo. Entonces podemos decir que la tensión de la cuerda tiene que ser igual al peso menos el empuje. En otras palabras, al llamado peso aparente, ¿no? Que muchas veces lo hemos visto así, como peso aparente nosotros. Bueno, esa es la primera cosa que vamos a calcular. Esa tensión de la cuerda para que pueda ser subido mientras está debajo, mientras toda la caja está por debajo de la superficie del agua. Y por lo tanto actúa el empuje pleno y lo vamos despacito subiendo desde el fondo del mar para poder sacarlo. Bueno, ahora vemos que adentro del cuerpo, ¿cierto? Hay una parte que es oro y otra parte eh, que, que es agua, ¿cierto? Entonces acá lo vamos a ver cómo lo hacemos acá. Em, Consideremos que acá, en la parte inferior, está ese 30 y, ¿cuánto era? 36% de oro, ¿cierto? Está ahí, ¿no? Y, y el resto está lleno de agua de mar. Así que el resto del cajón, el otro 64%, está lleno de agua de mar, ¿no? Ahí. Entonces, acá conceptualmente, el agua de mar también, digamos que pertenece está dentro de la caja, digamos, pesa, pero el empuje es igual al peso del propio líquido que desaloja y por lo tanto es neutra el agua del mar que está acá adentro. Digamos, por eso no la voy a considerar ahora y voy a considerar solamente, ¿cierto? En esta fórmula voy a considerar solamente qué peso, el peso del oro nada más. Y la caja en sí es despreciable, lo dice el propio ejercicio, pero además el agua lo desprecio por esa razón, porque pesa, pero desaloja un volumen igual a su propio peso. Desaloja un volumen
que es, perdón, lo dije mal, pesa, pero el empuje que recibe de abajo hacia arriba equivale a, al propio peso de ese mismo líquido, ¿no? Que también es agua de mar. Por lo tanto, es neutro el peso y el empuje. Por lo tanto, me voy a dedicar solamente a calcular el peso del oro, que ya enseguida lo voy a calcular, ahora tengo el volumen del oro, el peso del oro y el empuje que hay sobre el oro, ¿no? O sea, digamos, el peso del propio oro y la fuerza de abajo hacia arriba que ejerce el seno de la masa líquida sobre el oro, ¿no? Y que equivale al peso del líquido desalojado solo por el oro. Por el otro líquido no me preocupo porque el empuje es igual a su propio peso y se cancelan. O sea, eso es un análisis conceptual que hay que hacer para poder sacar esto de una manera fácil y no embarullarse por demás. Entonces, acá vamos a el peso específico. El peso específico del oro, como de cualquier sustancia, es igual a ¿qué? Al peso sobre el volumen de la misma sustancia, o sea, el peso del oro sobre el volumen del oro. Yo tengo el volumen del oro acá y por lo tanto me falta sacar el peso del oro. Entonces, el peso específico del oro multiplicado por el volumen del oro, lo que pasa multiplicando, es el peso del oro. Por lo tanto, el peso del oro va a quedar el peso específico del oro, que es la densidad por la aceleración de la gravedad, multiplicado por el volumen del oro. Entonces, el, el peso del oro es igual al peso específico del oro, a la densidad del oro, 19.300 kilogramos, como dice el apunte, ¿no? Veamos dónde, como dice el ejercicio. Dice que la densidad del oro es 19,3 por día a la 3, o sea, por 1000, 19.300 kilogramos por metro cúbico. Entonces ahí tenemos 19.300 kilogramos por metro cúbico de la densidad del oro, por la aceleración de la gravedad en el sistema internacional, 9,8 metros por segundo cuadrado. Ese producto es el peso específico, como ya sabemos del oro, multiplicado por el volumen del oro, que acabamos de ver que es 0,189 metro cúbico, me va a dar el peso del oro propiamente dicho. Así que allá vamos. Tengo 19.300 por 9,8 por 0,189 me da un peso del oro de 35.750. Voy a redondear con 4 cifras significativas, porque nada de esto tiene muchas cifras significativas. Acá hay 3, acá hay 2, acá hay 3, bueno, pero voy a poner 4. 35.750. 35.750, ¿no? ¿Qué Newton? Porque es el peso del oro, estoy en el sistema internacional, ¿cierto? Esto se puede ver perfectamente porque acá metro cúbico se cancela con metro cúbico, ¿no? Y queda kilogramo masa por metro sobre segundo cuadrado, que como sabemos es Newton, ¿cierto? Además, acá, por supuesto, hemos tenido en cuenta que el peso específico, en este caso del oro, equivale a la densidad por la aceleración de la gravedad, una fórmula que ya venimos usando muchas veces en hidrostática. Sigamos. Ya tengo el peso del oro. Ahora voy a sacar el empuje del oro, ¿no? Bien. Vamos al rojo y sacamos el empuje del oro. El empuje que va a actuar solo sobre el oro es igual a ¿qué? Al peso específico del líquido por el volumen del líquido desalojado, que sería el volumen solo del oro, ¿cierto? Solo del oro. ¿Mm? Por lo tanto, acá vamos a tener que el empuje que actúa sobre el oro va a ser igual a el peso específico del líquido, bueno, es la densidad del líquido, del agua de mar, por aceleración de la gravedad, por el volumen de oro. Entonces, el empuje que genera el oro es igual. Bueno, vamos a la densidad del agua de mar. Dice que es 1,025 por día a la 3, o sea, por 1025 kilogramos por metro cúbico. Un poquito más que la densidad del agua dulce, que es 1000,
¿cierto? Esto es la densidad del agua de mar, 1025. 1025 kilogramos por metro cúbico. Lo multiplico por la aceleración de la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, por el volumen del oro, que es 0,189 metro cúbico. Esto va a dar, vamos a ver que el empuje tiene que ser mucho menor que el peso del oro, porque hay una gran diferencia de densidades, ¿no? El oro 19.300 versus 1000, es mucho, 1025, es mucha la diferencia. Entonces, eso va a significar que el empuje va a ser relativamente limitado, ¿no? Pequeño. Así que allá vamos. 1025 de densidad por 9,8 por 0,189 va a dar 1898,5 y un poquito más, 1899, con 4 cifras significativas. 1899, de nuevo, Newton, ¿cierto? Se cancela metro cúbico con metro cúbico y kilogramo masa por metro sobre segundo cuadrado es Newton. Ahí tengo el empuje del oro. Y ahora voy a sacar la tensión de la cuerda, ¿o no? Como el peso del oro, estamos en la parte, vamos a llamarle parte A, que es la primera pregunta, porque hay 3 preguntas, así que le vamos a llamar parte A del ejercicio. La tensión T es el peso del oro menos el empuje del oro. ¿Mm? Y el resto del peso del agua que está dentro de la caja es igual a su propio empuje, así que esos dos se cancelan y no va a hacer falta para nada. Entonces ahora voy a sacar la tensión de la cuerda, ¿cierto? Vamos con el negro para la tensión de la cuerda y la tensión de la cuerda T va a quedar igual a el peso del oro, 35.750 menos 1899. Todo esto son newton. Entonces la tensión de la cuerda va a quedar 35.750 menos 1899 es 33.850. Le voy a poner con 4 cifras significativas. 33.850. 33.850 newton. Como en las opciones múltiples está en kilonewton, que son miles de newton, ¿cierto? Obviamente esto va a ser igual en kilonewton, de newton a kilo, 33,85. Esa es la primera respuesta. 33,85 newton, ¿no? Así que ya vamos preparando la primera respuesta del ejercicio. La tensión para subirlo a velocidad constante desde el fondo del mar mientras está sumergido. Me ayuda el empuje de Arquímedes y por tanto hago una fuerza un poco menor que el peso del propio oro que estoy sacando. ¿Cierto? 33,85 vemos cómo coincide con el ejercicio, con la solución correcta del ejercicio. 33,85 kilonewton. Vamos a la parte B, la segunda parte, la segunda pregunta. ¿Cuál es la tensión del cable mientras el cajón se eleva a la cubierta del barco? Ahora ya lo saco del agua y lo voy a elevar a la cubierta del barco si el cajón no pierde agua en el ascenso. ¿Mm? O sea, que lo saco del agua y sigue teniendo el oro y el agua que estaba dentro del cajón. Bueno, ahora ¿qué va a pasar con la tensión de la cuerda? Y obviamente va a ser mayor, va a ser mayor. Bueno, ahora vamos a la situación B. Voy a ver cómo adapto este ese dibujo.
Entonces, acá, en la situación B, vamos a estar acá. A ver, ¿cómo está esto? Ahí. Vamos a la situación B. Acá está el peso del oro, ¿cierto? Bueno, vamos a ver cómo es la situación, ¿no? Porque ahora lo saco del agua, ¿no? Al sacarlo del agua, ¿qué pasa? Desaparece el empuje, porque el empuje de Arquímedes, digamos, estaba en la medida que estaba sumergido en el líquido, ¿cierto? Ahora la superficie libre del líquido va a estar acá. O sea, el agua va a haber quedado atrás. ¿M? Ahora lo que vamos a tener es que el objeto ya está totalmente afuera del agua, ¿no? Lo que vamos a tener, que ya el empuje no nos ayuda, no nos ayuda. Y además vamos a tener que, digamos, compensar, vamos a tener que, T va a tener que crecer. Esto es debido a que ahora, aparte del peso del oro, va a estar el peso de este agua, ¿no? Así que ahora, bueno, voy a poner como segundo elemento, pero, pero que ahora va para abajo, el peso del agua. Ahí, ¿no? El peso del agua que está dentro del cajón. Peso del agua de adentro del cajón. Son dos fuerzas que van para abajo. El peso del oro y el peso del agua, que ocupa el 64% restante de la caja. Y ahora la tensión va a tener que ser más grande. A lo mejor no la hice a escala, pero la tensión va a tener que ser bastante mayor porque va a tener que ser igual a la suma de estos dos fuerzas que van para abajo. Porque de nuevo lo voy a sacar despacito, como hacen las grúas cuando elevan un cuerpo, en estado cuasi estático, lentamente lo voy subiendo una vez que lo saco del agua hasta llegar a la cubierta del barco, que está más arriba, por supuesto, que la línea de flotación. Entonces, otra vez resultante cero, otra vez aceleración cero, y por lo tanto otra vez un equilibrio dinámico, no estático, pero equilibrio al fin. Pero ahora la tensión de la cuerda tiene que ser igual al peso del oro más el peso del agua que está dentro del cajón. Recordemos que en esta segunda pregunta nos dice que el cajón se eleva a la cubierta del barco si el cajón no pierde agua en el ascenso, ¿no? O sea, a medida que asciende, no pierde ese agua que tiene adentro, ¿no? Bien. Bueno, el peso del oro ya lo tenemos. Y el peso del agua falta calcular, ¿no? Em, Así que bueno, vamos a calcular, vamos a ir de a poco. Vamos a calcular el volumen de agua que hay adentro del cajón, que es igual a, como el 36% es oro, si hago 100 menos 36% que ocupa el oro, tengo 64% de agua, el resto del cajón. Entonces, 0,64, ¿no? Por el volumen de todo el cajón. El volumen de todo el cajón fue lo primero que sacamos y le llamé simplemente B. Era 0,525 metro cúbico, ¿no? Entonces, esto por 0,525 metro cúbico, el 64%, 64 sobre 100 equivale a 0,64, y ahí tenemos un volumen de agua de, allá voy. Entonces, 0,64 del volumen de 0,525 es
0,336. 0,336 metros cúbicos de agua. ¿Mm? Bueno, como ya sabemos, ¿cierto? El peso específico de una sustancia, en este caso agua, pero no es agua dulce, sino es agua de mar, pero lo mismo, digamos, es el peso del agua sobre el volumen del agua. El peso del agua sobre el volumen del agua, de donde, despejando el peso del agua, va a quedar igual a el peso específico del agua por el volumen del agua. Y eso va a ser el peso del agua. Por lo tanto, vamos a tener un peso del agua de peso específico del agua. Estamos diciendo que la densidad del agua era 1025, ¿no? Sí. 1025 es la densidad del agua, ¿no? Entonces, acá tengo peso específico es densidad por aceleración de la gravedad. Kilogramo por metro cúbico por 9,8 metros por segundo al cuadrado. Por el volumen del agua, que es 0,336 metros cúbicos. Bueno, otra vez, se va a metro cúbico con el metro cúbico y va a quedar esto en Newton, ¿no? Porque evidentemente que kilogramo por metro sobre segundo cuadrado es Newton. Así que vamos. Al volumen que tengo acá de agua, 0,336, lo multiplico por 1025 por 9,8 y me da un peso del agua de 3.375 newton. 3.375 newton, ese es el peso del agua. Ahí está. Bueno, y con esos datos voy a volver acá a calcular la nueva tensión, ¿no? La nueva tensión de la cuerda va a ser igual al peso del oro. Acá está, 35.000. El peso del oro, 35.750 newton, sumado con el peso del agua, 3.375 newton. Bueno, ahí ya lo tengo en la calculadora. El 3.375 le sumo 35.750 y me va a dar 39,12 o 39,13. No importa, le vamos a poner 39.000, perdón, lo vamos a poner con newton y después le paso a kilonewton. 39.120 le voy a poner. 39.120 newton. Esa es la tensión del caso B. Pero la voy a pasar a kilonewton porque hay que responder en kilonewton. Entonces la tensión de la cuerda, cuando lo saco del agua, tiene que aumentar 39,12 kilonewton, ¿no? Bien. Esa es la respuesta del ítem B. $39,12 newton. Vamos a ver si coincide y coincide con la respuesta que está correcta marcada en el campus. 39,12 kilonewton. La tensión del cable mientras el cajón se eleva a la cubierta del barco. Bien, si no pierde agua. Y por último, pide la tensión del cable si el cajón se eleva a la cubierta del barco tan lentamente que pierde toda el agua que contenía en su interior. Bueno, esa es como la más fácil, ¿o no? ¿Cierto? Porque si
si pasa eso, ¿cierto? Lo que vamos a tener es que pierde el peso del agua, ¿cierto? Y entonces en el ejemplo B tiene que quedar algo así. En el ejemplo C tiene que quedar algo así. A ver. Me lo voy a llevar a la otra página. Y voy a hacer el dibujo de nuevo. Entonces, en este caso C, lo que va a pasar es que es lo siguiente. El peso del agua, evidentemente, no va a estar porque directamente escurrió toda el agua. ¿M? Por lo tanto, lo único que vamos a tener es el peso del oro. ¿M? Y entonces la tensión de la cuerda o del cable tiene que ser igual a solo el peso del oro. ¿M? Solo el peso del oro, ¿no? Y bueno, entonces ahí ya prácticamente no hay que hacer ninguna cuenta. El peso del oro ya lo habíamos calculado antes y estaba acá, 35.750 newton. Entonces acá la tensión tiene que ser igual a ese valor, 35.750 newton, que expresado en kilonewton queda 35,75 kilonewton y equivale, y esta es la solución de la tercera pregunta que hace el enunciado del ejercicio. ¿Mm? Bueno, un ejercicio lindo para razonar acerca de flotabilidad de Arquímedes, 35,75. Vamos a verificar. Así está marcado como correcto en la tercera pregunta del ejercicio. Fíjense que lo que menos fuerza, cuando menos fuerza hace el cable, es cuando lo está levantando del fondo del mar y está totalmente sumergido. Ahí hace menos fuerza el cable para levantarlo. ¿Por qué? Porque te ayuda al empuje del agua. Después, cuando sale afuera, si sale afuera con todo el agua adentro, ahí es cuando más fuerza tiene que hacer el cable porque le tiene que cargar, ya no está el empuje que lo ayuda y además está el peso del agua que está dentro de la caja que le tira en contra, por eso ahí es cuando más fuerza hace. Y después si el agua esa escurre, se queda haciendo una fuerza un poco menor que la B, pero un poco mayor que la A, porque no tiene el empuje ya, pero tiene que hacer toda la fuerza del peso del oro propiamente dicho para levantarlo. Bueno, así se hace este ejercicio.